queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. La celebración de una exposición universal trae consigo no solo el acondicionamiento y puesta en activo de un espacio determinado para el desarrollo de la muestra, pues también la propia ciudad se ve inmersa en un importante proceso de transformación, y Sevilla no iba a ser menos. La vorágine de obras, reformas, nuevas edificaciones convirtieron a Sevilla en una ciudad del próximo milenio, a la vez que reunía las condiciones adecuadas para ser el anfitrión ideal de un acontecimiento de tanta envergadura. El antes y el después de la exposición nos hacen ver, en algunos aspectos, una Sevilla diferente a otra. Tras el 92, el casco histórico compartirá con la periferia funciones y servicios que anteriormente eran exclusividad suya. Las innovaciones viarias y ferroviarias fueron decisivas para el desarrollo de este proceso. Junto a ellas, otras novedades se pusieron en marcha. El pistoletazo de salida fue la construcción de una nueva terminal que completara las instalaciones del aeropuerto de San Pablo. Así se estaba en disposición de satisfacer la demanda, tanto de la avalancha de visitantes del 92 como de las primeras décadas del próximo siglo. Por otro lado, una moderna estación de ferrocarril que, además de agrupar el tráfico ferroviario, servirá para acoger a uno de los buques insignias del año, el tren de alta velocidad. Nos referimos a la estación de Santa Justa, catalogada como una de las más modernas y funcionales de Europa. Para liberar el tráfico rodado se construyó la autovía S30, más de 80 kilómetros de anillos de circunvalación que permitieron poder desplazarse de una punta de la ciudad a otra en pocos minutos. Así se solucionaban tanto los problemas de tráfico como el aislamiento al que muchos barrios se veían sometidos por culpa de la escasez de vías transversales. En total se construyeron 7 rondas y 4 avenidas. A destacar la avenida de Torneo, que sufrió una transformación debida en cierto modo al cese del tráfico ferroviario junto al margen izquierdo del Guadalquivir. Esto supuso que la ronda pasase de tener 2 carriles por sentido a tener 3 más una vía de servicio, y un magnífico paseo fluvial desde el que se podía disfrutar de privilegiadas vistas de la isla de la Cartuja. En lo que al río en sí se refiere, este no podía ser dejado de lado. Así, la construcción de nuevos puentes posibilitaron que el Guadalquivir se sumara igualmente a la fiesta y quedara plenamente integrado en la Sevilla de la nueva era. A la cabeza de todos ellos, el espectacular puente del Quinto Centenario, cuyo tablero de 564 metros le convirtió en uno de los más largos de España. Este gran viaducto de 2.000 metros de longitud haría de conexión entre 2 de los arcos de la nueva circunvalación, situados al sur de la ciudad. Además, el puente de la Barqueta, que conectaría el barrio de la Macarena con la isla de la Cartuja a la altura del monasterio de San Clemente. Otra magnífica obra de la ingeniería y la técnica fue la construcción del puente del Alamillo, que sirvió para unir ambos lados de la S30. Chapina, conocida desde su creación como tapón artificial del Río Grande, dejó paso al puente del Cristo de la Expiración, el Cachorro. Asimismo, el cese de sus funciones del conocido como el Puente de Hierro supuso la construcción de una nueva pasarela, la de las Delicias, que acercaría el tráfico fluvial al casco urbano de Sevilla. Para todo el mundo, pero especialmente para los sevillanos,
quedó claro que la ciudad se vería beneficiada con una transformación urbana tan significativa. La Exposición Universal fue el acontecimiento de este tipo más importante que se ha producido en el siglo XX. Para Sevilla fue extraordinariamente decisivo la celebración de este acontecimiento. Significó, por encima de todo, una enorme promoción de la ciudad en el mundo entero. Fue como devolverle a la ciudad de Sevilla su protagonismo histórico universal, el que tantas veces a lo largo de la historia tuvo. Pero la Exposición Universal sirvió también para transformar urbanísticamente a la ciudad. Inversiones impresionantes que no hubieran sido posibles ni imaginables sin una exposición de este tipo, tuvieron lugar en nuestra ciudad. Y la prepararon no solamente para su propio desarrollo, sino para su comunicación con el exterior. El sistema de comunicaciones nuevo en nuestra ciudad a través de un aeropuerto que se estrenó, el tren de alta velocidad, todo esto ha sido decisivo, pero también la comunicación interna en la ciudad. Las rondas han hecho de Sevilla una ciudad moderna y una ciudad difícilmente comparable con cualquier otra de sus dimensiones. La ordenación del tráfico interno ha adquirido una agilidad extraordinaria y todo eso ayuda a que Sevilla, gracias a la Exposición Universal, se coloque en una magnífica disposición para abordar el siglo XXI y caminar por lo que parece ser la senda del futuro de nuestra ciudad, el sector de los servicios. Ser anfitriona de grandes acontecimientos, haber sido capaz de ofrecer al mundo la calidad de su bienvenida a todo el que aquí se acerca, sino no solamente eso, sino también la calidad de su capacidad de organización, los movimientos de masa. Cada vez que se puede hoy volver a repetir que Sevilla fue sede de un acontecimiento con 42 millones de visitas en el centro de la Cartuja, en el recinto de la exposición, eso maravilla a propios y a extraños. Y todo ello sin ningún incidente, como una sinfonía en la que cada cual tocaba su partitura y todo funcionaba a las mil maravillas. Para Sevilla fue una gran oportunidad, la Expo fue la gran oportunidad de mostrar lo que es capaz de hacer. Y para la Expo yo creo que fue una suerte contar con Sevilla. No es imaginable un éxito de la Exposición Universal del 92 si no se hubiera celebrado en Sevilla. Las numerosas transformaciones habían puesto en estrecha relación el escenario de la muestra con la propia ciudad, dato que se constataba con la escasa distancia que tanto en tiempo como en espacio separaba a la isla de la Cartuja del mismo casco histórico. Un casco histórico que por su propia identidad e historia y a través de algunos de sus edificios más significativos se convirtió en el propio pabellón de la ciudad. La celebración de la muestra trajo consigo trabajos de adecentamiento y rehabilitación en numerosos edificios, no solo del casco histórico, sino también del resto de la ciudad. Así, Sevilla vio aparecer ante sus ojos nuevos escenarios, de la misma forma que otros ya existentes eran sometidos a grandes renovaciones. Distintos sectores se vieron de esta manera beneficiados. Desde la creación de un nuevo centro regional de radio y televisión situado en los terrenos del Cortijo del Alamillo, o la construcción del Hotel Príncipe de Asturias adyacente al recinto de la muestra, hasta los trabajos que dieron lugar a las nuevas subestaciones eléctricas, pasando por uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad, el Palacio de San Telmo, el cual fue restaurado. Pero el cambio al que se veía sometida Sevilla no estaría completo del todo sin un aspecto importantísimo para las nuevas ciudades: las zonas verdes. Restringidos desde hacía tiempo al uso de los parques de María Luisa, los Príncipes o los Jardines de Murillo, saltaba a la vista que los sevillanos necesitaban más zonas de expansión. Así, el primero en ejecutarse fue el Parque Amate. Al este de la ciudad, cercano a la zona de Nervión, acogió diversas instalaciones deportivas y de ocio. La oferta incluía también zonas situadas en la propia isla de la Cartuja, como los Jardines del Guadalquivir, que servían de extensión y apoyo al cercano casco histórico, donde era difícil habilitar este tipo de espacios.
Una de las obras más ambiciosas fue el Parque del Alamillo, que gracias a sus enormes dimensiones y su particular situación cercana a la propia isla de la Cartuja, fue concebido para disfrute no solo de los habitantes de la ciudad, sino de los municipios más cercanos. Así, esta transformación urbana, aunque necesaria desde hacía tiempo, se hizo imprescindible una vez se concedió a Sevilla la posibilidad de albergar la Exposición Universal. Un plan general de reordenación urbana del año 1987 acogía el proyecto, la recomposición de una ciudad que debía estar preparada para una fecha mágica, 1992. Desde luego fue un encanto, además todo era precioso y la verdad es que no sé cómo lo han cerrado, porque Sevilla sin eso, pues la verdad, con eso valdría más Sevilla, es lo más importante. Te informaban de cosas que a lo mejor nunca las habías visto de otros países y fueron muy educativos. Más que nada los pabellones, porque el tema de por la noche tampoco lo vi mucho. Pues era todo, era lo que es la calle, lo que era, más que los pabellones que los vi todos, era el ambiente, la cantante por la calle, espectáculos, todo, o sea, de otro mundo, ¿no? De otro mundo, ¿no? ¿Recuerdo? No me recuerdo ninguno que los costó dinero a todos. Ese es el recuerdo que tengo. Pues yo tengo un despacho de localidades, así de todo, así que fíjate lo que te puedo decir. No te quiero decir más nada. Todo lo costó un dinero, a todo. La verdad es que yo creo que es una cosa muy bonita, ¿no? Pasa que luego nos quedó a nosotros, pues eso, la deuda de todo lo que... Pero como infraestructura y lo que se hizo allí, la verdad es que fue una cosa muy bonita. Mucha cola, mucha gente y en muy poco tiempo. O la cabalgata, yo qué sé, los pabellones eran muy bonitos y eso. Fue muy bueno, lo mejor del mundo. Para mí maravilloso. Oye, Sevilla lo mejor del mundo. ¿Algo en especial dentro de la Expo 92? A mí me ha gustado todo. La Cruz Campo, la Cruz Campo lo mejor. Me puse morado, ¿sabes? La exposición del 92 me trae dos tipos de recuerdos fundamentalmente. Un recuerdo como ciudadano, como persona nacida y que vivo en Sevilla, y otro recuerdo en paralelo como profesional, como escritor, como colaborador de periódicos. Entonces, con respecto al primero, pues recuerdo una Sevilla expectante, tensa, haciéndose proezas a sí misma, muchas veces imposibles de cumplir, otras se cumplieron. Recuerdo como anécdota que yo por aquellos años vivía en el barrio de Santa Cruz y concretamente el 20 de abril pues volaba hacia La Coruña para asistir a un congreso sobre Joy. Nada más contrario que Sevilla, que ese viaje tan lejos, ¿verdad? Después, como profesional, pues Sevilla se había puesto rabiosamente de moda. Se había instalado en un primer plano de la curiosidad de toda la prensa, de todos los medios de comunicación. Y recuerdo haber aceptado el reto del director de mi periódico, que más o menos me encargó algo que en principio me pareció un desafío, pero bueno, los desafíos realmente están para hacerlos, ¿no? Hacer una serie de reportajes, una serie de artículos sobre todas las ciudades que habían sido sede de exposiciones universales, lo cual me acarreó un trabajo pues muy fuerte de investigación, de documentación. Recuerdo que nos llamaban constantemente de muchas revistas, de muchas publicaciones, y fue un año de una superabundancia de lo que se llama en el argot literario encargos, que se publicaron muchos y bueno, aquello ya pasó, han pasado 5 años y lo demás, la vigencia de esa gran aventura está alrededor de nosotros y creo que se explica por sí mismo. Todavía nos queda mucha expo por recordar, de forma que vamos a prepararnos para pasear y disfrutar con los contenidos de los pabellones de algunos participantes corporativos, además de viajar por los continentes americano y africano. En la avenida de las Acacias, frente al de la 11, se instaló el pabellón de Fujitsu. Sin duda, uno de los pabellones que con el paso del tiempo registró más y más afluencia de público en la muestra fue el de este participante corporativo.
La principal responsable de esta gran demanda de visitas fue una película tridimensional titulada Universo 2, creada al usar la serie VP de superordenadores Fujitsu. El espectador se veía inmerso en el desarrollo de la cinta, cuyo contenido se convirtió en un viaje a través del mundo microscópico de las células de los animales y las plantas, con una descripción realista de los procesos de vida terrestre. La imagen tridimensional impactó de una forma espectacular. Los espectadores se sintieron conmovidos y envueltos por la magia de aquella experiencia audiovisual. A medio camino del pabellón de Cruzcampo, otro participante corporativo, Ranxeros, desplegó sus nuevas tecnologías en la Avenida de las Acacias. Una empresa con tradición europea que, inmersa en el actual mercado, centró sus objetivos en plasmar de la mejor forma posible todo lo relativo a la comunicación. Los contenidos del pabellón giraron en torno a la aparición de nuevas tecnologías, avances en los campos de la creación, la comunicación y la impresión, como quedó resumido en su lema: un nuevo mundo en los documentos y tecnología de la impresión. El vecino del pabellón de Alemania fue otro de los participantes corporativos, la firma alemana Siemens. Evolución en redes, paralelismo entre tecnología y biología, ese fue el lema de Siemens. En él se incluían dos aspectos principales: la evolución y la intercomunicación. Ese concepto de evolución lo expresa Siemens a través del progreso tecnológico relacionado con la evolución biológica. A través de un sistema multivisión se pudo ver la tradición científica que ha marcado a esta empresa desde que inició su camino hace 150 años y su disposición siempre activa al tomar la competitividad como arma fundamental para prosperar por y para el mundo. Se resaltó igualmente los beneficios obtenidos en el presente, fundamentados en el trabajo de ayer, con lo que la línea continua de la tradición de su trabajo se mantiene viva. Un apartado de los contenidos se refirió a los distintos hitos tecnológicos más destacables dentro de áreas de sumo interés para los hombres, como las comunicaciones, la energía, el transporte, la medicina, la domótica o la industria. Una fantasía que recreaba cómo sería hoy el mundo si se utilizaran correctamente los recursos de la técnica, que fue puesta en pie a través de una película, se convirtió en el segundo nivel de exposición. En la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América, evidentemente no podía faltar América. La presencia del nuevo continente se materializó con una participación en la que no faltó ninguno de los países que lo forman. Unos con pabellón propio, otros agrupados en el mayor pabellón de la Exposición Universal, con 33.000 metros cuadrados, Plaza de América. Situado en la cabecera norte, junto a Puerta Itálica y a la derecha del Camino de los Descubrimientos, en él convivieron una amalgama de países con un denominador común: el protagonismo en la celebración por su ubicación en el continente americano. Los distintos pabellones se repartieron el nivel superior y el ático, lleno de restaurantes y miradores en los que se podía admirar el casco histórico de Sevilla, el mayor de Europa. Argentina trajo a Sevilla una apuesta por sus recursos humanos y también por su futuro. Naturaleza y ecologismo, ciencia y tecnología a través de audiovisuales que presentaron una Argentina fuerte y preparada para asumir el reto que se le plantea en el siglo XXI. Bolivia, en cambio, optó por lo milenario. Su stand reflejó un pasado lleno de tradiciones que aún hoy siguen asombrando a todo el mundo con nombre propio: Potosí, Sucre y las misiones jesuíticas. De Brasil se conoce el Carnaval de Río y poco más. En Sevilla se vio como una tierra diversa, llena de contrastes, de sabores, de olores y de gente. Todos fuimos testigos en vivo y en directo. La investigación y la arquitectura fueron las claves de Costa Rica. En su pabellón se mostró cómo hay que unir esfuerzos para que el patrimonio de la humanidad se salve, en pro del medio ambiente. Los bosques así fueron protagonistas. La cara oculta de Colombia estuvo en Sevilla y también la conocida. La cultura del café, uno de sus productos más internacionales, convivió con la música y la economía.
La exposición de sus realidades artísticas, turísticas y económicas fue el vehículo elegido por Colombia. Pasado y presente se fundieron para dar a conocer Ecuador en Sevilla. Su gente se mostró orgullosa de su artesanía y de todos los atractivos turísticos que le convierten en lo que hoy son, el Ecuador del mundo. Si hubo un pabellón que centró su contenido en el descubrimiento de América, ese fue El Salvador. Fue el encuentro de dos dioses, el azteca y el hispánico. El resultado, un patrimonio cultural de que se sienten responsables, plagado de religión, hospitalidad y recuerdos. La cultura maya llegó a Sevilla en un túnel del tiempo, creado por Guatemala. Tikal, la ciudad perdida, su historia, la riqueza de su artesanía. Todo como si de un viaje se tratara nos llevó hasta la Guatemala de 1992. La Española, isla que hoy se reparte en la República Dominicana y Haití, país este último que no quiso perder la ocasión de remontarse a aquellos tiempos en los que lo precolombino dominaba, pero tampoco olvidó su presente, lleno de folclore y vudú, y que para ellos es una buena prueba de sus antepasados. En Honduras, de nuevo asistimos a un reencuentro entre pasado y presente. El legado maya es la base y el soporte de un pabellón en el que la esperanza en un futuro no muy lejano se hacía notar. La naturaleza volvió a ser el eje en torno al cual giraba todo. El arte como expresión del encuentro entre dos culturas, los incas y España, fue el lema de Perú. Pero los peruanos no se quedaron ahí. Hablaron de un pasado cercano y de un presente lleno de turismo y de optimismo. El privilegio de ser la cuna de América se lo llevó la República Dominicana y se lo trajo consigo a la Exposición Universal de Sevilla. Uruguay mostró su pasado unido, como el de todos los países americanos a España, y mostró también un presente propio y un futuro con esperanza. Finaliza este rápido recorrido por el pabellón Plaza de América. De nuevo nos encontramos con el recuerdo de un pasado y una mirada a un presente lleno de playas de blancas arenas donde la gente baila merengue. Estados Unidos forma parte de América y del mundo, y eso se demostró en la Exposición Universal de Sevilla. Este pabellón, en su interior, encerró vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Dicen que aquella es la tierra de las oportunidades. En Sevilla esa tierra se presentó como dos grandes cúpulas geodésicas recubiertas de lona sobre dos estanques de agua. Las velas evocaban las tres naves que colonizaron el Nuevo Mundo. Si continuamos nuestro recorrido, cruzaremos, como todos los visitantes, esta plataforma. Los espectáculos en vivo eran razón suficiente para pasarse por el pabellón de los Estados Unidos de América. El deporte, en las facetas más variadas y divertidas, estuvo siempre presente en la programación estadounidense. El fútbol, mezcla de técnica y habilidad, o el baloncesto fueron palpables muestras de ello. En el Teatro del Descubrimiento, el cine fue el vehículo para recordar Estados Unidos. Incluso en otro lugar del pabellón encontrábamos la típica vivienda de los norteamericanos. La ciudad elegida fue Kansas City, anteriormente hermanada con Sevilla. Pero había que decir algo más sobre un país acostumbrado a ser el ombligo del mundo. Y la estrella de las exposiciones que se dieron cita entre estas paredes fue este documento que vino a Sevilla para la ocasión y que traspasaba las fronteras de Norteamérica por primera vez. La Carta de los Derechos original de la Constitución norteamericana. En Sevilla ha sido también la primera vez que el sector público y el privado estadounidenses se asociaron para montar un pabellón en una exposición universal. El Palenque acogió el 17 de mayo una jornada especial para la representación de Estados Unidos en Expo 92, la celebración del Día Nacional. Canadá ganó en algo a Estados Unidos. El pabellón canadiense fue el primero que se empezó a construir para esta Exposición Universal de Sevilla. El proyecto corrió a cargo de Victon. El resultado, una caja cúbica recubierta de láminas de madera del país y de 3.200 paneles de zinc. No hay que olvidar que los canadienses son los primeros exportadores de este material al resto del mundo.
Afirmaciones como esta recogían los audiovisuales que presentaron Canadá y su gente a los miles de visitantes de su pabellón en la Expo. Más de 100 monitores ayudaban a verlo todo mejor y sobre todo a hacer más amena la espera, porque el atractivo de este pabellón para muchos tenía que ver con las nuevas tecnologías. El Teatro IMAX, con capacidad para 500 personas, situado en el corazón del espacio canadiense, mostró un documental de 15 minutos de duración en el que las 10 provincias y territorios que forman Canadá eran protagonistas estelares. Tras el film, las exposiciones volvían a cobrar importancia. Alrededor de un patio con un auditorio al aire libre, los gobiernos de Canadá, Columbia Británica, Ontario y Quebec pusieron todo su esfuerzo en mostrar magia y originalidad. De Canadá destacaron los avances en ciencia y tecnología a través de estas curiosas exposiciones interactivas. En la sección de Quebec fue la televisión interactiva. En la exhibición, los visitantes pudieron hablar en inglés, francés o castellano con las personalidades que aparecían en el monitor. Ontario optó también por la tecnología, pero combinándola con la dimensión cultural y humana de sus gentes. La exposición de Columbia Británica se centró en la naturaleza virgen con la que cuenta, y el turismo una vez más como fuente de riqueza. En definitiva, el gobierno federal de Canadá trajo a Sevilla un poco de todo lo suyo, pero sobre todo un guiño a las nuevas tecnologías. El miércoles 1 de julio, con la presencia de la ministra de Asuntos Exteriores de su país, la representación canadiense celebró por todo lo alto su Día Nacional. Dado que los pabellones de los países americanos no estaban agrupados, se ha optado por un orden geográfico. Así, para terminar con América del Norte, vamos a ver el de la República de México. Una gran X, como reafirmación de su grafía, era el símbolo que identificaba al pabellón. Una expresión escultórica de 18 metros de altura, signo y señal de cruce de caminos y encuentro de pluralidades. El pabellón reproducía una pirámide plana que imita los templos aztecas precolombinos. Constaba de 2 espacios comunicados por un puente peatonal. El cuerpo principal, situado al final del pasillo, en la parte opuesta de las X, disponía de 2 niveles y azotea, que funcionó como terraza con sus magníficas reproducciones de los templos más representativos de la historia y la cultura mexicana y un palenque para representaciones al aire libre. El visitante atravesaba una cortina de agua para entrar en la exposición interior. El pabellón mostraba el proceso multicultural y multiétnico de la identidad de ese país, articulado en 3 partes: el México mesoamericano, el México del mestizaje y el México moderno. El brillante colorido de la plaza de acceso recibía al visitante. La ambientación inicial, el paisaje y las ciudades antiguas preparaban para el recorrido. Un crucero por la trama profunda de México, en una amena experiencia de comunicación multimedia. Distintas actuaciones musicales protagonizaron la jornada del 16 de septiembre, cuando México, a través de la celebración de su Día Nacional en Expo 92, se convirtió en centro de atención de muchos visitantes. En la misma avenida de los descubrimientos, varios países alzaron un pabellón conjunto, el del Caribe. Esta región, la primera que Cristóbal Colón pisó en su primer viaje, quiso mostrar toda la riqueza de sus mares y sus atractivos turísticos. El ritmo y el color caracterizaban los 2 módulos del edificio, como una manera de aludir plásticamente a las peculiaridades de esas islas. El pabellón del Caribe agrupaba a países con nombres que evocan formas de paraísos terrenales. Con una superficie de 2.520 metros cuadrados, disponía de un auditorio abierto y orientado hacia la Avenida de los Descubrimientos para la celebración de los espectáculos musicales. Bahamas, Jamaica, Trinidad y Tobago y los miembros de la organización supraestatal Caribe, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas formaron la representación caribeña en la Exposición Universal de 1992. Sin dejar de lado el exotismo, el visitante de la Expo no tenía que andar mucho para llegar al pabellón de Cuba. Una isla, la mayor de las Antillas, calificada por Colón como la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto.
En este espacio expositivo se podía apreciar la trayectoria histórica de la nación cubana, desde los tiempos en que la villa de San Cristóbal de La Habana ofreciera su bien resguardada bahía para la concentración de la flota en tránsito del Nuevo al Viejo Mundo, hasta los tiempos actuales, caracterizados por el disfrute de una plena soberanía y por el avance del país. El pabellón de Cuba era un bloque rectangular cerrado, de estructura metálica, con 3 niveles y un semisótano. Los pavimentos eran de losa de tarifa. En el exterior se plantaron 14 palmeras reales, una por cada provincia de la República. El eje de la muestra, con todo, estaba constituido por las propias gentes de la isla, integrantes de una sociedad que se encuentra en constante búsqueda. La jornada del 27 de julio tuvo un protagonista especial en Expo 92, Cuba. El privilegiado escenario del Palenque acogió la celebración del Día Nacional de Cuba. Vecino de la Avenida de Europa estaba el pabellón de Puerto Rico. Por primera vez en su historia, esta isla participaba como expositor individual en un encuentro internacional de la magnitud de la Exposición Universal de Sevilla 1992. De arquitectura vanguardista, concebida por Cardona, su diseño responde a 3 volúmenes geométricos. Uno triangular, el principal, de piedra natural con grandes perforaciones que simulan los puestos de centinelas de las fortificaciones militares de Puerto Rico. Otro cilíndrico, de armazón metálico, con piel en cobre y vidrio donde se alojaron las exposiciones, coronado por antenas de recepción y transmisión como homenaje al futuro de la isla, en contacto permanente con el exterior. Y uno más, consistente en una pérgola modernista de vidrio blanco aporcelanado, bajo la que fue colocada una cafetería al aire libre. Todo el edificio estaba rodeado de un estanque, cuyo fondo estuvo adornado con piedra coralina, extraída expresamente del Caribe. Un sistema computerizado brindaba información sobre el ambiente de negocios, el programa de incentivos industriales, el plan de desarrollo para la cuenca del Caribe y las fuentes de financiación con que cuenta la isla. La belleza de su paisaje tropical, indudable fuente de ingresos, se muestran entre las riquezas más cuidadas del país. El pabellón de Chile, muy visitado durante la exposición, estaba ubicado muy cerca del cubano, en la misma zona sur. Debido a los arquitectos Germán del Sol y José Cruz, se componía de una galería de madera laminada con contornos levemente ondulantes y cubierta por un techo de color rojo, fabricado con placas de cobre. La luz entraba por los espacios que dejaban las aberturas de la madera, que tenían sus vetas. Aunque lo que más llamaba la atención del visitante en el espacio dedicado a Chile era el enorme iceberg, símbolo de la pureza y lo intocado, de 60 toneladas y 7 metros de altura, que viajó desde el Chile antártico en contenedores refrigerados y que se conservaba en el pabellón gracias a unas cortinas de aire frío que lo mantenían a temperatura adecuada. Alrededor del iceberg se desarrolló el llamado Mercado de los Méritos, con 6 ideas centrales. Chile, tierra de manjares. Chile funciona. País de riqueza generosa. El último confín del mundo. Empresa de ideas. Y gente sólida. Todos estos lemas fueron desarrollados a través de otros tantos filmes, gracias a vídeos de grandes dimensiones. Chile también contó en su presencia sevillana con un salón donde se podían degustar las exquisitas delicias gastronómicas de aquel país. Entre los materiales usados en su construcción destacan la madera de pino radiata, una variedad del pino Monterrey, originario de la Baja California que en la zona sur de Chile es de excelente calidad, y el cobre, principal producto de exportación de carácter perdurable e imperecedero. La calidez de la madera, las imágenes de la vida al sur del mundo y un sorprendente mercado que exponía en objetos de diseño los méritos de Chile se sumaban a la magia sobrecogedora de una enorme instalación de hielo antártico. Eran algunas de las sensaciones que envolvían al visitante al entrar en un pabellón que estaba orientado en posición de norte a sur, igual que Chile.
El pabellón de Venezuela estaba ubicado en el Camino de las Acacias. Visitarlo suponía toda una experiencia de luces, colores y movimiento. Era una estructura metálica transformable, a la que se incorporaba un sistema de paneles que, además de resolver el aislamiento y acondicionamiento del interior, componía una escultura que simbolizaba la industria venezolana de aluminio. Su diseño fue realizado por los arquitectos Enrique Hernández y Ralph Hermini, que quisieron demostrar con su trabajo el potencial industrial y tecnológico del país. El visitante accedía en la sala de proyección por la plaza, donde se podía disfrutar de un espectáculo visual en constante mutación. Gracias a un documental de gran formato y con el soporte de pantallas gigantes y sistemas de cine de alta resolución, se presentaba toda la exuberancia de la Venezuela actual, su naturaleza, sus gentes, sus ciudades, su industria y su potencial de desarrollo futuro. La capital expresa con intensidad la vida de una gran... En la que Venezuela trajo al magno acontecimiento pudieron conocerse aspectos específicos del país a través de una exposición de objetos y libros de arte y adquirir artesanía indígena. El lema del pabellón, el encuentro de dos mundos, fue concebido como un contenido metafórico del descubrimiento de América. Se encontraba conformado por dos volúmenes, la plaza y el edificio. La plaza se concibió como un lugar de encuentros, a la sombra de colores, donde el visitante experimentaba uno de los acontecimientos cromáticos más fascinantes de toda la Expo. Volvemos de nuevo a la parte sur de la isla, como corresponde al cambio de continente. Entramos en África por su extremo noroccidental. Marruecos instaló su pabellón casi al inicio del camino de los descubrimientos, junto a la huerta de la Cartuja. Un largo número de civilizaciones han dejado huella con el paso del tiempo en Marruecos, un país con un pasado antiquísimo que ha visto regido su desarrollo bajo la sucesión de las más variadas dinastías. El pabellón marroquí en Sevilla, diseñado por el arquitecto Michel Pinsot, estuvo constituido por una estructura de hormigón armado, en el que destacaban las celosías de embellecimiento en sus fachadas, reflejo fiel de la más pura tradición marroquí, de igual forma que los accesos principales y secundarios, enmarcados con fuentes, cascadas de luz y sonido y columnas revestidas de azulejos. El edificio se convirtió en el preferido por los visitantes de cuantos formaron el grupo con tendencias y estilos tradicionales en su construcción. El interior se dividió en 4 niveles, donde se desarrollaron exposiciones sobre el patrimonio histórico-artístico marroquí, arte contemporáneo y popular, proyecciones audiovisuales y espectáculos o coloquios. Fue un variado repaso a las huellas dejadas por las civilizaciones con las que ha contactado a lo largo de la historia, otro de los aspectos de la temática del pabellón, siempre bajo el guión y la dirección de su lema, Puente hacia el futuro. Igualmente destacado fue su restaurante, que respondió al nombre de la Maumonía, con una capacidad de 160 personas que ofreció una gran variedad de platos. El esplendor de su pabellón se equiparó a la celebración del Día Nacional en Expo 92, que tuvo lugar en el Palenque el domingo 12 de julio. La zona sur de la isla, donde convivieron países de diversos continentes, acogió también el de Túnez. Bajo el lema Hombres y Monumentos, contribución de Túnez a la civilización universal, se presentó este país que tiene una privilegiada posición geográfica al nordeste del Magreb y con un clima suave y acogedor. Se quiso transmitir la imagen de un Túnez hospitalario y generoso, una tierra de encuentros y de diálogo.
El edificio que hoy ocupa la Confederación de Empresarios de Andalucía y que fuera construido para este fin, albergó durante la Expo las representaciones de varios países africanos con el nombre de Plaza de África. Lo mejor, tanto en el aspecto étnico como en el cultural, de 15 países africanos se reunió en el contenido del pabellón. El total se compuso de 2 cuerpos conectados entre sí. Uno de ellos se destinó a albergar los pabellones. A este cuerpo se accedía por una pasarela cerrada sobre un estanque, que bordeaba un cuerpo geométrico de cristal. La oferta de cada país fue muy variada, pero destacaron algunos aspectos. Angola exhibió sus posibilidades económicas, sus potencialidades humanas y sus relaciones con el mundo. Camerún centró sus contenidos en la riqueza agraria y el folclore, junto a su propio perfil geográfico y la riqueza de sus piezas arqueológicas. La riqueza, tanto agraria como en folclore, se convirtió en máximo exponente de Costa de Marfil, al igual que en Gabón. En el interior del pabellón de Guinea-Bissau se extendió una estructura especial suspendida del techo. Paños típicos colgaban entrelazados y formaban un dosel multicolor. Las riquezas de esta tierra, desde la agricultura hasta el arte, completaron el contenido del pabellón. Guinea Ecuatorial, en clara relación con la cultura española, presentó una muestra de la iconografía ritual de las religiones autóctonas, representada por una selecta colección de las esculturas Vieri o estatuas de antepasados. Además, una muestra de las numerosas maderas de los distintos tipos de árboles e incluso una original representación de una cabaña elaborada con materiales naturales. Familia hispánica, sierras de habla hispana, viva América, continente de toda la raza, oriundo aventureros e importados, sierra de mi En el pabellón de Kenia, una selección de muestras que ilustraban diversos aspectos del legado cultural del país permitieron dar a conocer mejor a este. La exposición reunió una gran gama de objetos, desde frutos y flores hasta trofeos, piezas arqueológicas y trabajos manuales. La exposición de Nigeria combinó la riqueza de sus recursos agrícolas y minerales con su triple legado cultural. Puntos destacados fueron la muestra de tradicionales tejidos multicolores, suspendidos del techo y una pequeña cabina y silo, donde se expusieron obras de arte. Uno de los países más desarrollados de África, Senegal, diversificó igualmente su oferta. En el terreno económico, con la promoción y venta de artesanía o bebidas. En el aspecto cultural, una muestra de arte antiguo, trajes típicos, música y obras literarias.
último, Zimbabue se presentó de una forma diferente a la de otros países. Su contenido consistió en esculturas de piedra de reconocidos artistas locales junto a artesanía típica del país. Ya hemos recordado buena parte de lo que acogió Sevilla en el mágico año de 1992, pero todavía queda mucho más. El próximo capítulo servirá para acercarnos a uno de los aspectos más destacados de la muestra, las artes plásticas.